realidad social, tiene que estar sujeta a lo que pues la otra persona le pueda ir proporcionando. Entonces, si yo soy, pues no sé, bueno, en ese caso soy no sé, un siervo, entonces debo esperar lo que pues el asalariado me pueda brindar. Si soy un asalariado, también debo estar esperando, perdón, si soy un siervo, debo estar esperando lo que pues el jefe o el patrón esté dispuesto a darle. Y asimismo, después el patrón siempre va a estar dispuesto a lo que pues las demás personas le estén tributando, y pues asimismo se va generando una relación constante dentro de todos los sujetos activos de la sociedad en cuanto a la relación pues de producción y de dinero. Entonces, aquí aparece que pues para que se dé esta tautología o este punto de partida, se debe hablar de dos puntos, de la propiedad y pues de la protección de esta propiedad, que pues se da por medio de la justicia, de la policía, en fin. Entonces, digamos que aquí el primer punto nos menciona que pues toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por en medio de una forma de sociedad determinada. Entonces, aquí pues volvemos a retomar lo que ya se ha dicho, por eso dije es una tautología, porque se muestra la producción como esa que retoma todas las cosas naturales, todos los productos naturales, esos elementos que pues hacen que se dé la riqueza. Y pues al tomar estos puntos, por medio de la sociedad, entonces pues se está generando dicha producción. En este sentido, es importante decir que la propiedad, o sea, la apropiación, perdón, es una condición de producción, pero pues también es como un poco ridículo saltar de ahí a una forma determinada de propiedad. Pues, por ejemplo, decir que se habla de propiedad privada. En general, pues es importante mencionar ahí pues relacionar la propiedad, ya sea como privada, comunitaria, común, pues es algo que no está inmerso dentro de esta discusión y, y que pues termina relacionando todo lo que mencioné anteriormente, que pues termina siendo una tautología. Por otro lado, pues está ya tenemos que está la propiedad, que pues no debe ser determinada por un solo punto de partida, sino que también está esa protección, la protección de lo que yo adquirí, de lo adquirido. Cuando ya se deja de hablar pues de una propiedad, si es común, si es privada, entonces se pasa a saber que toda forma de producción engendra propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno. Entonces, pues esto nos lleva al punto de resumir o de llegar a decir que pues todos los estadios de producción tienen pues caracteres comunes, que el pensamiento fija como determinaciones generales, pero pues que las llamamos condiciones generales de toda producción, que no son más que esos momentos abstractos que nos permiten comprender ningún nivel histórico concreto de la producción. Entonces aquí, pues como para resumir y llegar a una conclusión, observamos que pues en este primer capítulo lo que nos muestra o el punto central es la producción y cómo esta producción pues no se puede dar en un sujeto individual, sino que se debe dar en comunidad. Y pues ya al pasarse en esa comunidad es importante hacer una abstracción de todos esos puntos comunes, porque pues en la historia podemos ver diferentes modelos de producción dependiendo de la sociedad o del punto donde lo vayamos a ver, pero es importante generar esa abstracción y con el fin de determinar unos puntos comunes para hacer, pues por decirlo así, o generar, diría yo, un mejor análisis
de todas estas relaciones de producción. Entonces creo que pues esa sería la conclusión de la lectura. Bien, Lorena, gracias. Vamos entonces a tratar de precisar las ideas centrales de este primer punto, de reconstruirlo. Me voy a permitir, en primer lugar, proyectar ese primer punto acá y compartirlo en la pantalla. Y vamos a ir reconstruyendo y precisando a qué se refiere Marx y qué es lo que tiene. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Ahí profe, ya aparece. se ve. Bien, bien. Pues si me permiten, voy a hacer unas precisiones y luego pues damos la palabra para precisar mejor y para ir comprendiendo el texto, ¿no? Entonces, yo quisiera destacar dos ideas fundamentales de Marx en este apartado. Pues en primer lugar, él va a hacer una discusión con los clásicos de la economía política, con Smith y con Ricardo, y es una lectura de ellos, es una lectura crítica de lo que hacen estos economistas clásicos. Y esta crítica yo diría que tiene dos puntos centrales, o sea, dos elementos centrales. El primer elemento es que él va a criticar lo que él llama la Robinsonada dieciochescas, las Robinsonadas. Este es el primer punto. ¿Por qué las Robinsonadas? Porque pues es la idea que está en estos economistas, pero no solo en ellos, sino que también está en los contractualistas, está en Hobbes, está en Rousseau y en general en toda la teoría liberal moderna, según la cual son primero los individuos que las sociedades. Son primero los individuos que las sociedades. Entonces, estos economistas parten de una idea de pensar al individuo productor como si fuera un Robinson Crusoe, como si fuera un Robinson Crusoe que está solo y que él se produce sus propios medios y produce en soledad. Esa es una premisa atomista. También los contractualistas parten de esa premisa atomista. O sea, la idea de que los individuos, los individuos solos, independientes, se reúnen, firman un contrato, ¿sí? Hacen un acuerdo, un pacto, y de ahí surge la sociedad civil, pues es una robinsonada. Pensar de que los individuos están solos primero y después forman el todo, ¿no? La idea de que primero son las partes y después el todo, pero ahí lo que hay es, de nuevo, repito, una robinsonada que está en el contrato social, que está en las ideas del liberalismo, que está en estos economistas clásicos, la idea de partir de los individuos como si los individuos aislados se pudieran producir sus propios medios de subsistencia. Entonces, contra eso, en primer lugar, se va a dirigir Marx. Y se va a dirigir, y allí él sí se muestra, digamos, como un alumno de Hegel. También eso es lo que Hegel le va a criticar a este pensamiento de la época moderna, de partir de premisas atomistas. Frente a esta idea, sí, Hegel lo que trata Hegel es de mostrar que, a diferencia de lo que ellos creen, sí, el hombre es un animal político, es un zoon politicón. Y entonces Hegel, y aquí también Marx, vuelve a la idea de Aristóteles.
según la cual es primero el todo que la parte, es primero el todo que la parte. Es decir, los individuos no llegan a ser individuos sino a partir del proceso de socialización. La intersubjetividad es primero, ¿sí?, que la individualidad. Solo logramos individualizarnos a partir de la vida en sociedad, ¿sí? Entonces, aquí Marx se presenta, repito, muy heredero de Hegel, y menciona incluso la idea de sociedad civil. Hegel es el filósofo de la sociedad civil. Hegel lo que quiere pensar con la noción de sociedad civil es mostrar que hay unas formas de eticidad, de organización, que no dependen del Estado, que no las crea el Estado, sino que son primeras que el Estado, son anteriores al Estado. ¿Sí? Esa idea de sociedad civil como algo no controlado, no manejado y no creado por el Estado, sino que, digamos, son los vínculos sociales en los que está el hombre en la sociedad moderna, en la sociedad civil. Entonces, lo primero es, repito, la crítica de esas Robinsonadas, ¿sí? Lo segundo que me parece básico aquí en esta primera parte es la crítica a cierta idea de naturaleza, ¿sí? Lo que él trata de mostrar es que estos economistas, en últimas, lo que hacen es un trabajo que trata de determinar unas leyes humanas universales, pero que no tienen en cuenta, ¿sí?, la historicidad. Es decir, lo que tenemos es un resultado de lo que ha devenido, de lo que ha sido, pero no como si fueran leyes inmutables y que en todas las sociedades estuvieran esas leyes. Entonces, el punto aquí clave es reconocer la historicidad de las instituciones humanas. La familia es un desarrollo histórico, el Estado es un desarrollo histórico, la sociedad de producción de mercado y de mercancías es un momento del desarrollo histórico, pero no hay algo así como unas leyes universales. Lo que está criticando allí Marx es la idea de que estos pretenden deducir unas leyes que siempre han estado y que han permanecido allí, y me parece que Marx lo que les está diciendo allí es no. Si lo miramos así, entonces perdemos la posibilidad de mirar la especificidad de las diferentes sociedades, y en especial la que él quiere pensar, que es la sociedad burguesa. Sí, hay que mirar la sociedad burguesa, lo que ha llegado a ser y qué es lo particular en esta sociedad, ¿sí? Entonces, el segundo punto sería allí un punto. El primero es frente al atomismo o las Robinsonadas, y el segundo punto es contra el sentido ahistórico, ¿sí?, de tratar de buscar leyes universales y humanas, como si fueran algo natural. Y el tercer punto que voy a señalar aquí tiene que ver, ya lo dice en la conclusión, con, lo menciona poco, pero me parece importante, con una idea del Estado y del derecho, sobre todo el Estado de Derecho que dice Marx. Es decir, Marx va a criticar el derecho y el Estado de Derecho porque considera que el Estado de Derecho no es otra cosa que el derecho del más fuerte, pero el derecho del más fuerte presentado bajo otra forma, bajo la forma de la ley, bajo la forma de la justicia.
Esto es bien importante, ¿por qué? Porque ya se perfila, ya allí, bueno, se perfila no, porque ya lo ha hecho antes, pero aquí ya podemos notar cómo Marx concibe el derecho. Él concibe el derecho como una forma sutil de dominación. ¿Sí? El derecho es la forma como se establece la dominación mediante leyes. Pero ese derecho, lo que está en el derecho, la ley, no es otra cosa, en últimas, que la clase dominante y su voluntad, la forma de presentar la voluntad de la clase dominante, pero hecha ley, que por supuesto tiene el atractivo de presentarse como algo neutro, como algo imparcial, pero en realidad lo que está detrás de ese derecho no es otra cosa que una forma más del derecho del más fuerte. Entonces el derecho es básicamente un instrumento de dominación para Marx, ¿sí? Que expresa el derecho del más fuerte. El más fuerte aquí pues es la clase dominante, es decir, la burguesía. Esa es la visión que tiene Marx. Entonces yo veo esos tres elementos allí en esta primera parte: la crítica al atomismo, la crítica a la historicidad que tienen estos economistas y esta idea de que del derecho como una forma de dominación que expresa el derecho del más fuerte, ¿no? Veo esos tres elementos, ¿no? Bueno, ya ahorita podremos volver sobre ellos, pero querría, antes de introducir la discusión, partir de ello. Bien, no sé quién quiera participar, está abierto que pueda abrir el micrófono. Veo a Nicolás, veo a Juan Sebastián. Nicolás. Gracias, profe. Yo quisiera comenzar con la presentación a los Grundrisse, antes de entrar en materia sobre los puntos que presentó la compañera Lorena y que el profesor Hernán profundizó y señaló. Y refiriéndonos a la presentación, es muy interesante tener en cuenta cuando a Marx se le pregunta acerca de una posible publicación de todas sus obras, un año o el último año de vida antes de que muriera en 1883, Marx responde secamente cuando se le pregunta sobre una posible publicación de todas sus obras, que primero habría que escribirlas. Entonces, la presentación a los Grundrisse, que se elabora en esta edición del siglo XXI, nos da una sensación de que las obras que produjo Marx, sobre todo en el ámbito de la crítica a la economía política, fueron obras incompletas. Y es que Marx elaboró 25 cuadernos mientras estaba en Londres. En esos cuadernos estudia temas tan diversos como el capital agrario, en donde incluso aborda temáticas relacionadas a la química orgánica. En una carta a Engels también manifiesta que está estudiando cálculo diferencial y desarrolla incluso unos manuscritos matemáticos. Aprende ruso, entonces hay también unos cuadernos de gramática del lenguaje ruso, porque estaba interesado en la historia de Rusia. Y dentro de estos cuadernos, sin embargo, los manuscritos más importantes son desde luego los manuscritos de 1857 a 1858, que el Instituto Marx-Engels-Lenin denomina como Grundrisse, que en alemán significa fundamentos, los fundamentos de la economía política. Son anteriores a la contribución de la economía política y son manuscritos que Marx elabora no pensando en publicarlos, sino para su propio esclarecimiento. Otros manuscritos muy importantes son los manuscritos que examina Enrique Dussel en su obra Hacia un Marx desconocido, que son unos manuscritos escritos entre 1861 y 1863, que abarcan, según Dussel, más de 2000 páginas. Y estos manuscritos de 1861 a 1863 sirven como un punto medio entre los Grundrisse,
la contribución a la crítica de la economía política, que es de 1858 a 1859, y las 4 redacciones que van a dar como fruto el primer tomo del Capital publicado en 1867. Entonces, hay una sensación, quisiera señalar, volviendo a esa idea que presenta la introducción a los Grundrisse, hay una sensación de que las obras de Marx son obras incompletas, porque Marx finaliza el primer tomo del Capital, se publica en 1867, pero muere en 1883, y es Engels, que muere en 1895, quien reúne distintos materiales, consultando los Grundrisse, consultando estos manuscritos del 61 al 63, consultando diversos materiales que deja Marx, y descifra la letra infernal de Marx, que en algunos casos Engels decía que ni siquiera el propio Marx entendía. Y una anécdota entre paréntesis: cuando Marx intentó buscar trabajo en la estación de tren de Londres, fue rechazado precisamente por mala letra. Entonces, la tarea de descifrar esos manuscritos de Marx fue bastante difícil, pero Engels la lleva a cabo y reúne suficiente material para publicar el segundo y el tercer tomo del Capital. Sin embargo, Kautsky, por ejemplo, ya varios años después de la muerte de Engels, reúne otro material que había dejado Marx para publicar las teorías de la plusvalía. Entonces, como podemos ver, Marx deja atrás muchísimos manuscritos que no alcanzaron a entrar en el segundo tomo y en el tercer tomo del Capital, y que son manuscritos muy importantes. Entonces está esta noción de la incompletitud de las obras de Marx, y es que también hay que ver la adversidad a la que se enfrentó Marx, sus condiciones de vida y de trabajo mientras estaba en Londres, porque cuando fue echado de Prusia después de colaborar en la Gaceta Renana, llega a Francia, en Francia es echado y termina en Bruselas es expulsado y termina en Londres, pero estando en Londres se enfrenta a una multitud de dificultades que van desde la penosa situación económica en la que se encontraba, que lo obligó a tener que trabajar para el New York Tribune, un periódico de Estados Unidos. Mientras aprendía inglés, escribía primero sus artículos en alemán, luego Engels los tradujo inicialmente para que Marx tuviese material para poder enviar al periódico y recibir un salario miserable que no alcanzaba para obtener los medios de subsistencia ni para él ni para su familia. Fue gracias al apoyo económico de Engels que realmente pudo subsistir estando en Inglaterra, y sin embargo, pese a ese apoyo económico, Marx pasó toda clase de penurias que van desde esas dificultades económicas hasta la muerte de 3 de sus 7 hijos. Entonces se enfrentó a toda clase de adversidades que dificultaron el desarrollo de sus obras. Es por eso que no pudo completar todo el proyecto que tenía planteado. Recordemos, en el prefacio a la contribución de la crítica a la economía política, nos dice que quiere examinar el capital, la propiedad agraria, el trabajo asalariado, el comercio externo, el Estado y el mercado mundial. Pero esos 6 puntos que esboza Marx, porque tenía pensado producir una obra que tuviera esos 6 elementos, que abordara esas 6 temáticas, realmente ni siquiera logra abordar el primer punto que había esbozado, porque en la contribución a la crítica a la economía política, en los 2 capítulos solo alcanza a examinar la mercancía y la circulación en general, pero los otros elementos quedan todavía por desarrollar, e incluso en el primer tomo del Capital no da suficiente desarrollo a todo el plan que tenía desarrollado. Entonces hay que ver también las adversidades en la vida personal de Marx que impidieron que desarrollara su obra tal y como la había planificado. Sin embargo, a pesar de esas dificultades que impidieron que Marx completara los puntos que había visualizado y sobre los cuales había escrito antes de desarrollar el Capital, nos encontramos con una serie de manuscritos, particularmente los Grundrisse, que revelan un laboratorio económico de Marx. Es decir, en el Capital vemos el resultado de las investigaciones que desarrolló Marx a lo largo de su vida intelectual, vemos vestigios de sus investigaciones filosóficas, vemos vestigios de su crítica al socialismo utópico, vemos vestigios de su crítica a la filosofía de Hegel, vemos vestigios de su crítica al materialismo de Feuerbach, y sobre todo
vemos sobre la base de la crítica de Adam Smith y Ricardo la articulación de esos elementos que él desarrolla a lo largo de su vida intelectual en una especie de síntesis dialéctica que es El Capital, la gran obra magna que es resultado de años y años de investigación en diferentes campos del conocimiento. Pero los Grundrisse nos permite ver ese laboratorio económico donde se van a elaborar las categorías teóricas que en El Capital alcanzan un gran nivel de coherencia y sobre todo de claridad. El Capital sobresale por su enorme claridad conceptual, por su impecable coherencia lógica, y esa coherencia y esa claridad es fruto de los Grundrisse, fruto de los manuscritos del 61 al 63 y fruto de la contribución a la crítica de la economía política. Por ejemplo, refiriéndome a los elementos que presentó la compañera Lorena, esa comparación entre el modo de producción feudal y el modo de producción capitalista que comienza a desarrollar cuando critica la idea de las Robinsonadas en los Grundrisse. En el primer tomo del Capital aparece, después de que Marx explica las 4 formas relativas del valor, después de haber explicado concretamente la forma dineraria del valor cuando aborda el fetichismo de la mercancía, va a decir que en el modo de producción feudal, por ejemplo, después de comenzar con el ejemplo de Robinson Crusoe aislado en su isla, va a decir que en el modo de producción feudal no había fetichismo de la mercancía porque no había antítesis entre el valor como trabajo indiferenciado abstractamente humano y el valor de uso como objetivación de trabajo útil. Entonces va a dar una especificidad a las relaciones sociales de producción en el capitalismo que hacen que esas relaciones sociales de producción se vean como relaciones entre objetos, concretamente entre mercancías. Y en el primer tomo del Capital nos va a decir que la riqueza en la sociedad capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías y ese gran cúmulo de mercancías presupone un cúmulo de trabajos útiles heterogéneos, cualitativamente distintos. Sin embargo, ese cúmulo de trabajos útiles cualitativamente distintos que crea la riqueza social produce una producción de mercancías que tiene una especificidad histórica y nos va a decir que la división social del trabajo es la condición para esa producción de mercancías y para esa riqueza social que se presenta como un gran cúmulo de mercancías y por tanto como un gran cúmulo de trabajos útiles recíprocamente independientes que se enfrentan en esa producción de mercancías, pero la producción de mercancías en el modo de producción capitalista no es una condición a la inversa para la división social del trabajo. La división social del trabajo se encuentra en distintos modos de producción, en el modo de producción antiguo de Grecia y de Roma, por ejemplo, en el modo de producción feudal, incluso en la tribu prehistórica, pero en el capitalismo esa división social del trabajo desemboca en un sistema que funciona a partir de la explotación y que por lo tanto desarrolla el fetichismo que nos permite ver la especificidad de ese modo de producción que implica una producción de los medios de subsistencia que no encontramos en otros medios de producción, en otros modos de producción. Por ejemplo, en el feudalismo no había esa contradicción entre la forma natural del producto y la forma del valor. No había esa antítesis entre valor y valor de uso, entre trabajo útil y trabajo generador del valor, pero en el capitalismo sí. Entonces, ya en los Grundrisse se anticipa en ese laboratorio de categorías económicas, como se refieren en la presentación y como también Dussel se refiere a propósito de los Grundrisse. Ya en ese laboratorio de categorías económicas podemos ver muchas nociones anticipadas que en el Capital va a desarrollar con mucha más claridad. Por último, yo quisiera finalizar diciendo que al examinar la historia intelectual de Marx, la historia de la producción de sus obras, nos encontramos con un pensador que sin duda es una excepción a lo que dice Émile Cioran. Émile Cioran dice en una frase en Breviario de Podredumbre que la historia de las ideas es la historia del rencor de los solitarios, pero al contrario lo que encontramos en Marx es un pensador que no heredó a la historia su rencor como un pensador solitario, sino que nos encontramos con un pensador que superó toda clase de adversidades, la muerte de 3 de sus 7 hijos, su hijo Edgar murió de frío estando en Londres y los Marx no tenían ni siquiera dinero para comprar el ataúd y durante 4 días tuvieron que tener el cuerpo del hijo hasta que
unos amigos, entre ellos Engels, le dieron dinero para poder enterrarlo. Tuvo que enfrentar toda clase de adversidades y sin embargo fue capaz de sobreponerse a esas dificultades y aunque no completó sus obras como él las había proyectado, legó una teoría del valor, una crítica a la economía política y un método para comprender la historia que sigue siendo la caracterización más rigurosa del capitalismo. Entonces nos encontramos también con un pensador que refleja en el modo en el que trabajó, gastaba 9 horas al día en el Museo de Historia Británico y luego cuando llegaba a la casa trabajaba muchas horas más. Nos encontramos con un pensador que en la historia de sus ideas nos da un testimonio de la fortaleza humana y de la capacidad de sobreponerse a la adversidad, no con el interés de obtener reconocimiento egoísta o reconocimiento de su valor como pensador individual, sino que realmente estaba empeñado en utilizar esa comprensión del capitalismo para llevar a cabo una transformación radical de la sociedad. Y las cartas que le escribe a Engels en ese periodo en el que escribe los Grundrisse y en el que está comenzando a escribir lo que más tarde se convertirá en el primer tomo del Capital, nos revela que, por ejemplo, dice que bien consideradas las cosas, una vida tan miserable no merece vivirse, y le comenta a Engels que la esposa Jenny le ha dicho que prefiere estar en la tumba con sus hijos porque no soporta tantas humillaciones y tantas penurias. Entonces realmente era una situación muy difícil en la que estaba Marx y sin embargo fue capaz de soportar esas diversas adversidades y dedicarse de forma tan rigurosa a temas tan áridos y tan complejos, porque el Marx de este periodo de la economía política abandona ese método que parte de premisas de una filosofía antropológica y ya se sitúa en el plano de la economía, que es un plano que requiere pues contrastar los conceptos con realidades empíricamente demostrables y requiere un tipo de trabajo bastante extenuante, registrar muchos datos, corroborar las categorías con las dinámicas empíricamente demostrables que también están sujetas a toda clase de cambios. Entonces era una labor y una metodología bastante desgastante que implicaba leer tal cantidad de libros que Marx por eso terminó con 25 cuadernos de varias miles de páginas entre citas que extraía de los libros que leía en el Museo de Historia Británico y también de sus propias notas que tenían la finalidad de esclarecer y de aclarar sus ideas. Entonces, me parece importante situarnos un poco en el contexto en el que Marx desarrolla estas investigaciones y también considerar la historia intelectual del desarrollo de sus ideas. Gracias, Nicolás. Me parece muy apropiado el recorrido que nos has presentado a propósito de los textos de Marx, ¿no? Toda una generación de marxistas no conoció los Grundrisse. Este texto se va a publicar en 1939, ya allí en la Unión Soviética, en ese instituto Marx, Engels, Lenin, ¿no? Pero hay que decir que no solo sino que también los manuscritos económico-filosóficos del 44, que Marx concibió y escribió en París, tampoco fueron conocidos, ¿sí? Porque Marx no los entregó para la publicación, como también lo dijimos de la ideología alemana, ¿sí? Tampoco fueron dados a la publicación. Es decir, Marx no publicaba por puntos, como se hace ahora, que cualquier escrito de Silvanado se trata de publicar rápidamente por obtener puntos, ¿no? Ve uno que proliferan las revistas con artículos que nadie lee, ¿sí? Porque tampoco a veces porque carecen de seriedad. No, en eso Marx es muy riguroso y muy serio. Él con los manuscritos, él está en realidad leyendo la economía
y está apuntando. En realidad es un texto donde Marx está haciendo notas, al margen, notas por supuesto muy críticas, muy lúcidas, sobre los textos de los economistas, ¿sí? Y ahí están sus reflexiones. Hoy en día tienen un gran valor y tuvieron un gran valor para, por ejemplo, los pensadores de la teoría crítica, pero esos manuscritos él los entiende así, no como una obra acabada, sino como una obra en donde que le sirven a él como un laboratorio para ir pensando y para ir aclarando sus ideas. Y lo mismo se puede decir de la ideología alemana, porque con Engels ellos se aclaran sobre lo que quieren, sobre la forma de pensar, y dicen, ya cumplió su función, dejémoslo allá a la crítica de los roedores. Pero la función era aclararse ellos mismos estos puntos de vista. Y aquí también en estos llamados muchas veces borradores del Capital, o en estos Grundrisse, pues Marx está escribiendo, aunque parece el texto más completo de Marx, pero él está escribiendo y está aclarando y está pensando en esa economía, en cómo las críticas y los puntos de vista, y digamos que ahí va consolidando una idea que después va a presentar en forma magistral en el Capital. Pero de todas formas, en sí mismo, no solamente como un anticipo del Capital, sino que los estudiosos de este texto de los Grundrisse han visto ciertas particularidades en este texto que dicen que vale la pena en sí mismo, independiente de preparación para el Capital, vale la pena, digamos, trabajarlo, porque aquí se encuentran unas ideas muy plenas del pensamiento de Marx. Y sí, a propósito de la vida de Marx, bueno, yo recomiendo, hay varias biografías, ¿no? Isaiah Berlin, por ejemplo, tiene una biografía que Berlin también la hizo. Berlin tenía 29, 30 años cuando escribe una biografía más bien corta, y hace el recorrido de la vida de Marx, pues una vida donde destaca la tenacidad, ¿no? Frente a la gran adversidad, expulsado allí de Alemania, de Francia, con hijos, con una esposa que amó siempre mucho, con Jenny, pero en unas dificultades en el barrio Soho de Londres, y sin poder, como bien lo recordó Nicolás, no conseguía tampoco otro trabajo, y cuando consiguió alguno, la letra de él parecía tan inteligible que no sirvió allí en esa oficina de postales, creo que era donde lo habían contratado, ¿no? Pero es sí la gran tenacidad y una impresionante capacidad de trabajo, porque él salía y se iba allí a la biblioteca, y en esa biblioteca pasaba horas y horas, y después por la noche y con vela terminaba algunas cosas. Entonces una capacidad extraordinaria de rigurosidad y de trabajo, aún, digamos, con unas condiciones bastante difíciles, bastante miserables, que las podía paliar en parte gracias a su amigo, ¿no? A su amigo Engels. Marx también le gustaba la matemática, pero se ponía a resolver problemas matemáticos también para descansar, decía, ¿no? Para descansar, es decir, él trabajaba ahí en la economía, ya estaba cansado, agotado, y entraba en la matemática casi como si fuera un juego, ¿no? Un juego, le relajaba un poco resolver problemas matemáticos, ¿no?
Bueno, pero volvamos entonces un poco al texto. Sí, digamos, en esta primera parte, uno ve que siempre está contrastando lo que han dicho Adam Smith y David Ricardo, pues también Mill, ¿sí? Y los toma como una referencia y un poco los trata de decir, bueno, trata ya de mostrar su diferencia con ellos, ¿no? Su diferencia con ellos, ¿no? Y su diferencia tiene que ver con puntos de partida muy distintos, ¿no? Con puntos de partida que tienen que ver con comprender, partir de la idea del hombre como un ser social, si la riqueza y la producción como algo social y no producido por un individuo aislado, tienen que ver con la historicidad, ¿sí? La historicidad de que lo que se ha llegado a ser, y hay que comprender esa historicidad para entender las particularidades de cada momento de la sociedad y en particular la sociedad burguesa que él quiere comprender, ¿no? Eh, bueno, Juan Sebastián tiene la mano, démosle la palabra a Juan Sebastián. Vale, profe. Bueno, me parece interesante la cuestión anecdótica y biográfica, nos sitúa en una comprensión más profunda y recordando esa parte, dijo Marx en algún momento que probablemente nadie había escrito tanto sobre el dinero teniendo tan poco como yo, dijo él mismo. Entonces es una historia muy interesante, pero volviendo pues a la cuestión conceptual. Hay una reflexión que creo que es extensible a las ciencias sociales y a muchos niveles y que me gustaría llamar en este momento fetichismo de las instituciones, ¿no? Ante lo que opone Marx, lo que sería el historicismo, la historicidad, ¿no? Entonces, la capacidad de entender al hombre y a la mujer en su contexto y en un punto del desarrollo histórico relacionándoles con el orden de la continuidad, que es el orden genuinamente humano, como decía Gastón Bachelard. Entonces, en ese sentido, me hace pensar un poquito en investigaciones que estaba haciendo, basándome en textos de Germán Arciniegas, y había un punto en el que criticaba él la idea en general de la familia, ¿no? Y decía que el derecho natural, que digamos sería esa idea de que las instituciones vienen a constituirse de una forma más bien natural, sería otro capítulo de la biología quizá más tradicional, ¿no? De la biología que ha venido siendo cuestionada en el último tiempo, pero la más tradicional. Entonces, esto para referirse, por ejemplo, a los primeros pasos que dio la sociología, que según Arciniegas fueron en América a través de los burócratas españoles, ¿no? Los españoles eran un pueblo de burócratas que gustaban de escribirlo todo, de dejarlo todo en papel, entonces se enfrentaron a nuevas realidades, las realidades de la comunidad indígena y las plasmaron en sus escritos, en sus crónicas, obviamente a través de sus ojos y a través del filtro que les daba esta idea de un naturalismo del cristianismo que venía de la contrarreforma. Pero entonces, volviendo a las ideas que estábamos trabajando, en los Grundrisse, obviamente, como aparecerá más adelante en el Capital, hay una idea de que en el análisis de las sociedades, lo central para entender por lo menos los intercambios materiales es el elemento productivo, ¿no? Ese elemento productivo se utiliza no solo para comprender, sino también para caracterizar y en el ideario de Marx para transformar, evidentemente, ¿no? Las sociedades. Entonces, esa producción de riqueza luego lo desarrolla él en el Capital y más adelante lo desarrollaron otros marxistas como Iñaki Gil de San Vicente. Dicen que la forma correcta de caracterizar según este método las sociedades sería no solo la producción, sino también digamos, la ubicación de aquella clase social que se apropia del excedente productivo. Hay una clase social casi siempre en las sociedades, digamos que hay un excedente productivo, entonces la clase que se apropia ese excedente es la que define en buena medida el modo de producción, ¿no? Que sería
digamos, el estadio de desarrollo, que sería la forma social específica que puede adquirir la producción en cada momento, ¿no? Entonces hemos hablado de producción feudal, que como decía Nicolás, efectivamente no presentaba tanto la contradicción con el valor de uso porque era más una producción hecha para el autoconsumo y para el autoabastecimiento, no era una producción cerrada. La producción capitalista, en cambio, es una producción abierta, hecha esencialmente de acuerdo con las dinámicas del valor de cambio, es hecha para vender, ¿no? Más que para satisfacer, digamos, las necesidades vitales, como en otros momentos de la producción. Entonces, el fetichismo de las instituciones, para resumir, tendría que ver también con el fetichismo de la familia, el fetichismo del Estado, es decir, serían todas esas instituciones sin considerar las relaciones sociales de producción que las sustentan y el proceso histórico del que derivan, ¿no? Por una parte. Y hay una afirmación que me parece compleja que quisiera poner, digamos, sobre la mesa en algún punto de la exposición de Lorena. Se dijo que Marx decía efectivamente que toda forma de producción tiene su propia forma de gobierno, pero se me hace complicado con el capitalismo y a la vez ahí encuentro parte de la riqueza y de la capacidad de permanencia y de prevalencia de la teoría marxista, en el hecho de que pues se identifican estas dinámicas productivas tan en la base, estas dinámicas del capital que se encuentran hoy en todo el mundo, universalizadas como nunca antes. Pero entonces se me hace complejo decir que cada forma de producción tiene su propia forma de gobierno porque me parece, no sé qué opinen, que el capitalismo, como ninguna otra forma productiva quizás, esto es cuestionable también, ha mostrado una elasticidad y una adaptabilidad tremenda en términos de formas políticas, ¿no? Entonces hemos tenido sistemas capitalistas con cara de socialistas, con cara de comunistas, hemos tenido monarquías, hemos tenido teocracias, inclusive como las de Oriente Medio, por ejemplo, que siguen funcionando con las dinámicas esenciales del capitalismo, con la apropiación del excedente por parte de una burguesía, ¿no? De una burguesía industrial, que sería, y de una burguesía rentista, y bueno, y de todos los tipos de burguesía que pueda haber en determinada formación social concreta. Entonces eso se me hace un poco complejo y lo dejo para analizar. ¿Y qué más se podría decir que no se haya dicho ya? Bueno, la cuestión de la centralidad de la producción más bien es una idea en la que quiero insistir para mostrar que quedan incompletos los análisis cuando nos aproximamos a las sociedades sin entender las formas productivas que en el esfuerzo de Marx son develadas, ¿no? En alguna parte, no recuerdo ahora, creo que el Capital dijo Marx que si las cosas fueran lo que parecen, la ciencia entera sobraría, ¿no? Por eso es que se hace necesario, digamos, la rigurosidad de este análisis que captó como quizá ninguna otra teoría la dinámica del capital, que hoy se extiende a todas las esferas, inclusive esferas inmateriales de la producción, ¿no? Esferas artísticas, al sector servicios también, como hemos dicho en otros momentos. Entonces, por eso creo que pues el marxismo, más allá de que lo queramos o no, más allá de que no necesita tanta reivindicación porque ha comprendido también la sociedad moderna y ha hecho una crítica tan profunda que prevalece hasta en el sentido común de todos los individuos que hacemos parte de ese proceso civilizatorio occidental o que fuimos sometidos a ese proceso civilizatorio occidental. Y un puntico rápido también que dejo ahí como en salmuera, en remojo. La vez pasada se tocó por encima el modo de producción de los Inca, creo, de un pueblo por lo menos precolombino en el Perú. Entonces ahí hay una riqueza importante también para el análisis, diría yo, en el que funcionan estos conceptos como insumo y es el análisis de las formas productivas de las sociedades precolombinas, de las sociedades indígenas. Los Chibcha también tenían un sistema más bien comunalista, pero son más reconocidos los Inca porque tenían un sistema, dicen algunos, parecido en varios sentidos al socialismo que se propuso en el proyecto marxista, por ejemplo, en la propiedad comunal de la tierra. Entonces había un Estado no que tenía una buena cantidad de tierra que no traspasaba a través de los instrumentos de la
de lo hereditario, ¿no? De la propiedad hereditaria, sino que eran tierras abiertas que se trabajaban por turnos, no había una moneda, por ejemplo. Entonces había toda una serie de dinámicas que me parece a mí que están subanalizadas. Me parece a mí que están subanalizadas todavía, también por la falta, evidentemente, de registros arrasados por los españoles en buena medida, aunque como decimos, pues también están los registros burocráticos de la conquista, pero estos están filtrados a través de una visión, digamos que más bien, sí, más bien feudal en ese sentido, ¿no? Entonces, nuevamente la contradicción un poquito también entre las formas de gobierno y las formas de producción y el capitalismo con su adaptabilidad y elasticidad me parece que abre la puerta para que virtualmente casi cualquier sistema de gobierno se le adapte, ¿no? Como pasó con la conquista, que fue una empresa capitalista, pero estuvo apadrinada por ideas feudales, ¿no? La conquista española pues fue sobre todo una cruzada, pero al servicio ya del capitalismo. Entonces el capitalismo es muy adaptable y por eso es tan difícil que se trascienda. Me hace acordar de un profesor que nos decía alguna vez que uno de los grafitis que más le había llamado la atención allí en la Universidad Nacional era uno que decía, capitalismo, tus milenios están contados. Capitalismo, tus milenios están contados. Ojalá no sea el caso, pero digamos que ya son varias centurias de adaptación, de hibridación, de amistad, inclusive con sectores que parecían opuestos, como la nobleza, que se terminó integrando en las clases dominantes con mucha facilidad, inclusive en Inglaterra, ¿no? Que diría uno que pues quizá hubiera podido estar más clara la batalla entre los sistemas feudales nobiliarios y las burguesías ilustradas, pero al final pues es un país que todavía tiene una monarquía. Entonces pues, son elementos que dejo ahí para la discusión. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Son elementos muy pertinentes, muy rica la conversación que se deriva a partir del análisis de esos elementos. Yo quisiera referirme punto por punto sobre lo que mencionó Sebastián, comenzando por la idea del fetichismo de las instituciones. Me hizo pensar cuando Sebastián estaba hablando de esta idea tan importante en el tipo de análisis que surge precisamente en cierta forma de hacer la historia que se hereda en la filosofía contemporánea a partir de la idea de una genealogía en Nietzsche, porque nosotros vemos autores posmodernos como por ejemplo Derrida, que en obras como Gramatología y en otras obras examina la constitución de ciertas categorías, de ciertos conceptos, muy en el plano de un historicismo del lenguaje o del discurso, que es muy afín a lo que hacen los autores posmodernos. Entonces Derrida trata de proponer conceptos como la deconstrucción y emplea la deconstrucción en el sentido de ver la historicidad del lenguaje, pero heredando esa concepción de la historia que elabora Nietzsche en el marco de su idea de una genealogía. Nosotros podemos ver también en Foucault, en el marco del postestructuralismo también, esa noción de hacer una arqueología de ciertas categorías que constituyen los campos epistemológicos del saber, y es algo muy recurrente en la filosofía posmoderna, una concepción de la historia en función de cómo se forman ciertas categorías en el conocimiento. Sin embargo, me parece que esa manera de hacer historia en autores como Foucault, en la arqueología de las ciencias sociales, o en Derrida con su noción de la deconstrucción en el lenguaje, o en Deleuze o en Lyotard, son formas de hacer historia que hacen abstracción precisamente de la materialidad de la producción. Como ya lo decía Sebastián, el modo de producción es fundamental para la comprensión de todo proceso histórico. No significa que eso implique un reduccionismo en el tipo de análisis que se lleva a cabo, evidentemente,
pero sí podemos estar de acuerdo en que el análisis del modo de producción, de la división social del trabajo, las formas de propiedad privada, los tipos de trabajo, las relaciones sociales de producción que determinan las estructuras de clases, las relaciones sociales a los medios de producción, qué clase tiene el control de los medios de producción y por qué es una clase dominante, qué clase no tiene el control de los medios de producción y por lo tanto es la clase dominada. La lucha de clases, por ejemplo, son horizontes imprescindibles del análisis de lo social, pero vemos que muchos filósofos posmodernos le apuestan a un tipo de historia que hace abstracción de lo económico. Entonces yo creo que en Foucault hay un fetichismo de las instituciones, tomando ese término, en la medida en la que Foucault trata de hacer un análisis de la sociedad en función de instituciones. Entonces Foucault reemplaza las relaciones sociales de producción, en mi opinión, reemplaza la lucha de clases, reemplaza las categorías sólidas, básicas del análisis del modo de producción por un análisis que se centra puramente en la relación entre la formación de dominios del saber, prácticas sociales determinadas a partir de ciertas instituciones. Entonces, en la historia de la locura, por ejemplo, va a analizar cómo a finales de la Edad Media la lepra comienza a desaparecer en Europa y la figura del loco reemplaza en el imaginario popular lo que antes representaba la figura del leproso. Entonces, en el siglo XIX va a examinar cómo surge la institución psiquiátrica, la clínica psiquiátrica, que corresponde al surgimiento de un nuevo dominio del saber que es la psiquiatría en función de un análisis de lo cultural, del conocimiento y cómo eso impacta en las prácticas sociales. Pero el modo de producción ocupa un lugar secundario en ese análisis que hace Foucault. Cuando Foucault habla de las sociedades de la disciplina, sí toma en cuenta, al menos se sitúa en el capitalismo, pero el análisis de lo económico, por ejemplo, la plusvalía, por ejemplo, el ciclo del capital, incluso la lucha de clases propiamente queda por fuera. Y hasta en la historia de la sexualidad quiere cuestionar la idea de la lucha de clases y la reemplaza por la idea de las relaciones de poder, que son relaciones sociales en un plano más abstracto. Entonces uno debe preguntarse por qué estos autores abandonan el análisis del modo de producción, la caracterización material del capitalismo, no hablan de la plusvalía, no hablan del ciclo del capital, no hablan de las crisis de superproducción y en un fetichismo de las instituciones tratan de reducir todas las dinámicas sociales a eso, a instituciones. Entonces tenemos a Foucault que habla de las sociedades de la disciplina en el siglo XIX. Tenemos a Deleuze que habla de las sociedades del control. Tenemos a autores más recientes que hablan de las sociedades del cansancio o de las sociedades del desprecio como Axel Honneth. Entonces son sociedades de esto y lo otro, pero son análisis muy culturalistas, muy en el plano de una filosofía que, como la sociología clásica de Weber, por ejemplo, que influye mucho en Habermas, se ocupa únicamente de las instituciones políticas como si la sociedad se desarrollara en función de instituciones políticas o de fenómenos culturales únicamente, pero me parece que en el análisis actual, que no es no marxista, se ha perdido esa conexión vital entre el modo de producción y entre lo político, y eso me lleva a otro punto que mencionaba Sebastián, y es a propósito de la capacidad de adaptación del capitalismo. El capitalismo, como lo decía Sebastián, alberga formas políticas muy diversas. Entonces el mal llamado socialismo real tenía una forma política que se pretendía distinta de la forma política burguesa, pero digo se pretendía porque solo fue en apariencia, porque el modo de producción todavía conservó muchas contradicciones capitalistas. Vemos capitalismos que conviven con formas monárquicas y la llegan a utilizar en el plano político a su favor. Entonces la monarquía en Inglaterra cumple una función de consolidación de la identidad británica que los burgueses aprovechan para sus intereses políticos. Entonces el proyecto del nacionalismo, por ejemplo, que es muy propio de la modernidad capitalista, convive con formas religiosas del medioevo, por ejemplo. Eso lo menciona Marx en El Capital. Marx en el prólogo a la segunda edición en alemán del Capital dice: los muertos nos están persiguiendo. Y dice, los muertos nos están persiguiendo precisamente porque observa que en la sociedad capitalista encontramos formas religiosas propias del medioevo que sin embargo el capitalismo
alberga, para decirlo en términos del marxismo posterior, en la sobreestructura, o como lo decía Gramsci, en la superestructura. Entonces, definitivamente, el modo de producción capitalista se caracteriza por una hegemonía en cuanto a lo material, es decir, el ciclo del capital, el capital como valor en circulación permea todos los lugares y todos los rincones del mundo. Es un modo de producción que encontramos en todos los países, en todas las sociedades actualmente. No hay ni una sola sociedad que tenga un modo de producción precapitalista, en el sentido de que no sea asimilado por las dinámicas del intercambio interior o el mercado mundial, sobre todo. Pero a pesar de esa hegemonía en cuanto a la base económica, en cuanto a la sobreestructura o a la organización política y cultural que se levanta sobre esa base, encontramos una diversidad que, sin embargo, se asimila dentro de una dinámica hegemónica en lo material. Entonces, para finalizar, quisiera señalar que Foucault y otros autores tienen un fetichismo de las instituciones y hacen una historia con base en la noción de genealogía de Nietzsche, que toma distancia del análisis del modo de producción, y me parece importante como crítica a estos autores que hablan de la sociedad de la disciplina, de la sociedad del control, de la sociedad del desprecio. Me parecería importante ver la necesidad de articular esos análisis con lo económico para que no caigan en un fetichismo de las instituciones y en un análisis en última instancia culturalista. Entonces, me parece importante mencionar eso. Muy bien. Se me cayó el internet, estoy conectado con el teléfono y seguramente me perdí las reflexiones interesantes, últimas reflexiones de ustedes. Sí, yo me quedé en los puntos que señalaba Juan Sebastián, que me parecieron bien importantes. Este último que acaba también de mencionar Nicolás, a propósito del fetichismo de las instituciones. Nosotros ya lo habíamos un poco discutido y tenemos como casi que una necesidad de clarificar, es decir, para nosotros ese proyecto de investigación es una necesidad de tomar postura y posición frente a ese problema, por un lado, de que a veces vemos un culturalismo, digamos, una postura, digamos, culturalista, llamémosla así, que mira como si las instituciones y como si la política y la cultura misma fuera algo que tiene independencia y pierde el polo a tierra con la relación material y con la producción y con el modo de producción, y presenta de una forma, a veces de forma fetichista realmente, la cultura como algo que pudiera estar allí en cualquier parte sin notar, digamos, la base material de esa cultura. Ese es un temor, y ahí por eso, digamos, que tenemos que, la idea es revisar un poco estas propuestas para poner frente a ellas pues una posición. Esa es la idea que tenemos. Y por el otro lado, pues también el economicismo de reducirlo todo, digamos, a una relación económica, que es también algo que ya de entrada nos parece equivocado, nos parece que deja por fuera ciertas especificidades y ciertas dinámicas a la vez propias de la cultura, ¿no? Entonces, entre movernos, lo que invitamos con el proyecto es a movernos entre el economicismo y el culturalismo, pero mostrar esa relación compleja. Y eso es lo que tratamos de develar un poco, eso es lo que nos preocupa, ¿no? El otro punto me parece muy interesante lo que dice Juan Sebastián, y estoy de acuerdo, es sobre las relaciones entre la forma de producción y las formas de gobierno, ¿sí? Y efectivamente lleva razón Juan Sebastián cuando dice, pues, es decir, hay dictaduras capitalistas, hay democracias, así sean democracias liberales dentro del modo capitalista.
y hay fascismos dentro, como dice Boaventura, fascismos sociales, ¿sí? Pero dentro de las formas de producción capitalista. Entonces, sí hay una adaptabilidad de la forma de producción capitalista, sí, a las diferentes formas de gobierno, ¿no? A diferentes formas de gobierno. Parece que no hay una relación allí estrecha, ¿no? Todavía yo pienso un poco, estaba pensando un poco en Weber, ¿sí? Que de todas maneras el advenimiento del capitalismo, si él lo relaciona con la ética protestante y con unas formas que que hacen posible unas formas de democracia liberal que posibilitan el capitalismo, pero hay que decir que la adaptabilidad del capitalismo es tal que con diferentes formas de gobierno sigue imponiéndose la forma de producción capitalista, ¿no? Sí, ese punto es interesante. Quizá habría que mirar si algunos lo potencian más o menos, etcétera. ¿Sí? Eso habría que mirarlo, ¿no? También lo de la centralidad de la producción, pues estamos de acuerdo. Y cuando me fui, estabas, Juan Sebastián, sobre esa referencia que habíamos hecho a las formas de producción indígenas, por ejemplo, de los incas, ¿no? Y a mí inmediatamente, pues, se me vino a la cabeza y que quizá tendríamos que mirar un poco el marxismo de Mariátegui, ¿sí? Pedro Castillo, ¿no? Que es muy posible presidente ya porque la votación está en el 99%, ¿sí? Del Perú, es del partido Perú Libre, pero que tiene una ascendencia marxista, ¿no? Y se declara marxista y es pues la orientación de Mariátegui. Me parece muy interesante. Sí, no sabemos cómo le vaya a ir. De todas maneras, escuché a Evo la cercanía pues de su proyecto con el proyecto de lo que hizo Evo en Bolivia, etcétera, pero digamos que allí me parece interesante pensar en Mariátegui y bueno, seguir a ver cómo es que este presidente en ejercicio que pueda hacer por el Perú y bueno, qué tesis y qué proyecto pueda adelantar, ¿no? De entrada, pues frente a la Fujimori, pues mucho entusiasmo un poco que de estas regiones más pobres del Perú, más alejadas de las capitales, ¿sí? Se encuentren identificadas con un proyecto diferente, distinto y reclamen allí y lo reclaman con estos votos por Castillo, reclaman pues otra forma de relación, otra política económica, ¿no? Porque Perú ha sido de los países que más ha crecido en el Producto Interno Bruto, pero esta riqueza no se ve reflejada sobre todo en esas regiones que son muy dejadas por parte del Estado. Entonces, un país rico con mucha gente pobre, ¿no? Como pues, también ocurre en toda nuestra América, ¿no? Pero me parece interesante ese punto, ¿no? No sé si quieren, volvemos otra vez sobre el texto, y a mí sí me gustaría destacar un par de cositas allí, porque porque Marx señala, digamos, frente a esos economistas, el punto de vista y arranca los párrafos con un par de frases que dan la idea de su postura frente a ellos. Entonces, no sé, miramos el texto un momento.
para dejar allí, pues claro que si tienen comentarios, pues, pero acá voy a compartir. Sí, ¿y quieres decir algo? Sí, Juan Sebastián, mientras Sí, proyectamos. profe, me parece bien que volvamos sobre el texto ahí como para profundizar en el esquema de análisis, pero estoy de acuerdo con lo interesante y lo productivo y lo provechoso que puede resultar para nosotros como grupo, orientarnos un poco al análisis de las sociedades precolombinas, ¿no? De pronto es una tesis aventurada y así sale de previsto, pero veamos que Perú pues es una sociedad muy parecida, con problemas parecidos a los colombianos en el sentido de haber pasado una guerra civil también bastante difícil y de que hay una producción de una burguesía narcotraficante también bastante sólida, pero no sé, esta tesis que les iba a decir es que precisamente por esos antepasados, digamos, incas, por ese imperio incaico que tenía esas formas comunitarias más presentes, es posible que haya una simpatía especial en Perú por los movimientos de talante socialista, como lo hubo precisamente con el Sendero Luminoso, que digamos hay cuestionamientos evidentemente que se le podrán siempre hacer, y entonces viene por dos lados esa simpatía. Una es digamos, la ascendencia común asiática de esos pueblos indígenas. Quiero decir que el comunismo del Sendero Luminoso era primordialmente maoísta, es decir, había mucha relación y mucha similitud con las formas que adquiría el comunismo en la sociedad china, ¿no? Entonces digamos, hay un doble antecedente ahí cultural que puede impulsar un mayor interés por los movimientos socialistas, y de pronto veamos cómo se van a ir perfilando ya aproximaciones nuestras, quizá originales, espero que originales a esa relación compleja entre el modo de producción y la cultura, y cómo, exacto, podemos enriquecerlas a la luz de nuevos conocimientos. Mariátegui es un insumo principal, me parece a mí. El Sendero Luminoso se llamó precisamente por eso, se llamó así porque había un congreso que se llamó por el Sendero Luminoso de Mariátegui, ¿no? Un congreso de los comunistas del Perú, y luego el presidente Gonzalo y todo eso tomaron ese nombre, pero entonces lo que quería resaltar era como la influencia de las formas productivas de los antepasados del imperio incásico, que es una cuestión bien interesante y subanalizada, me parece a mí. De acuerdo, sí me parece que podríamos revisar aquí las tesis de Mariátegui en algún momento, ¿no? Sí. Claro, la cuestión indígena. Y bueno, el presidente Gonzalo sigue vivo, ¿cierto? Preso todavía. En algún momento recuerdo haber visto que estaba en la misma cárcel donde llegaron a Fujimori, ¿no? Pero no sé Sí, si sí, ya lo murió. exhibieron ahí en una cárcel como un mono. Sí, Fue una sí, cosa fuerte, de todas maneras ha sido un conflicto y es parecido a la situación colombiana, de todas maneras, ¿no? Pues digo, el conflicto civil escaló a unos niveles urbanos, o sea, estuvieron inclusive cerca de tomarse el poder, se pero, puede pensar. sí, cierto. Bueno, yo quisiera volver aquí al texto. Queda de todas maneras eso de Mariátegui, y me parecería chévere por lo menos dedicarle unas par de sesiones y mirar, ¿sí? Me parece importante como latinoamericanos tener en cuenta, no perder esa perspectiva y mirar qué trabajos en esta línea pues se han hecho en nuestra América, ¿no? En la América que corre al sur del río Bravo, ¿no? Esa es la expresión de Pedro Enrique Sureña, ¿no? Efectivamente. Eh, bien, bueno, entonces el objeto a considerar, dice ahí empieza la producción material. Yo creo que hemos insistido pues en eso, pero inicialmente es contra estas ideas de las Robinsonadas, que a mí me parece que la analogía también con el lenguaje aclara, ¿no? El lenguaje, no hay lenguaje privado, ¿no? No hay lenguaje privado, o sea, Tarzán no desarrolla un lenguaje porque el lenguaje ya es
ya es intersubjetivo, ¿no? Entonces, de la misma forma, tampoco podemos pensar lo de la producción en el estilo de que los individuos solos entonces se vuelven cazadores y ellos para sí mismos y después entran a la sociedad. No, parece que allí, digamos, la idea es que es algo de carácter social, ¿no? Que primero es el todo que la parte, ¿no? Entonces, frente a la tesis, lo primero es frente a esa tesis de carácter individualista, ¿no? Aquí el título ya nos dice eternización, el segundo punto dice eternización de relaciones de producción históricas, producción y distribución en general, propiedad. Estos son los temas, pero aquí ya está eternización de las producciones históricas, ¿no? Un poco la otra crítica tiene que ver con la idea de que se trata de buscar, o que estos economistas en últimas no tienen en cuenta o piensan que hay unas leyes como si fueran universales y como si fueran naturales, ¿no? Naturales, ¿no? Bueno, pero frente a esto me parece que lo clave es tener en cuenta, yo diría que este pasaje que tengo aquí subrayado, ¿sí? Donde habla de leyes humanas universales, ¿sí? Y luego viene esta AD, que es como de adenda, tal vez, y ya es lo que Marx piensa, ¿no? Entonces, digamos, el párrafo anterior es como lo trabaja Mill y como lo trabajan los economistas, ¿sí? Que esos economistas dicen, aquí estoy leyendo, los dos puntos principales que todos los economistas clasifican bajo esta rúbrica son la propiedad, sí, en primer lugar, y en segundo lugar, su protección por medio de la justicia, la policía, etcétera. Y dice, a esto se ha de responder brevemente así. Y entonces pone 1. Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por medio de una forma de sociedad determinada. Ese es un punto que a mí me parece importante. Destacaría de dos cosas, ¿no? Que es una apropiación de la naturaleza por individuos, pero que esa apropiación, ¿sí? En toda producción hay una apropiación de algo de la naturaleza, pero es una apropiación que se hace posible gracias a una forma de organización de la sociedad, ¿sí? De organización de la sociedad. Por eso lo que él va a decir entonces es que va a terminar siendo una tautología, lo que dice aquí, lo que nos decía la compañera. Aquí donde está subrayado dice, pero decir que no se puede hablar de una producción ni tampoco de una sociedad en la que no exista ninguna forma de propiedad es una tautología, ¿sí? Una apropiación que no se apropia nada es una contradicción in subjecto, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el primer punto que él dice, con el que él responde, ¿sí? Pero lo que hay que destacar allí es que hay diferentes formas de propiedad, ¿sí? Y él dice, pues históricamente incluso primaron las formas de propiedad común, no la forma de propiedad individual, sino la forma de propiedad común. A propósito, por ejemplo, de nuevo de las comunidades, cuando uno va, por ejemplo, al Cauca y va a los resguardos indígenas donde está el CRIP, por ejemplo, y camina por allí, yo he tenido el gusto de caminar por allí, pues uno lo que nota es que no hay cercas porque es una propiedad comunal, ¿sí? Es una forma de propiedad comunal, ¿no? Entonces, lo que él quiere también señalar es, de nuevo, pues que la forma de propiedad
digamos que la propiedad, ha habido propiedad y con la propiedad producción, sí, pero no, la forma de propiedad es histórica. Y esa forma de propiedad individual, como la que nosotros tenemos hoy mayoritariamente bajo el sistema capitalista, es una forma que ha devenido eso, pero no toda la propiedad siempre ha sido de esa manera. Entonces ese es el primer punto. Y lo otro también que me parece que está allí, es que la riqueza es algo social, ¿no? Es decir, cuando vemos de toda la riqueza que se ha producido, ¿sí? En las sociedades en el mundo, pues es una riqueza que es social, ¿sí? Que ha sido producida socialmente, ¿sí? No de individuos, sino ha sido producida socialmente. Lo que pasa es que hay individuos que se han apropiado de eso, ¿sí? Así como cuando decimos nosotros a propósito de nuevo del conocimiento indígena, de las plantas, pues todo eso, digamos, es una herencia social, ¿sí? Pero esa herencia social ahora se patenta, ¿sí? Se patenta por unos laboratorios que entonces, y parece que ellos, y ellos se apropian de eso, una herencia que ha sido producida socialmente, pero se lo apropian, entonces tienen patentes, entonces, por ejemplo, la sábila se vende en Europa y en Estados Unidos, y se patenta algo con la sábila, por ejemplo, cuando era un saber, pues los indígenas nuestros conocían las propiedades de esta mata, por ejemplo, pero pues eso era un saber social, y ahora de eso hay una apropiación individual, ¿sí? Entonces, ese punto me parece a mí importante, repito, porque a veces se cree y se dice mucho que los individuos como solo son los que producen la riqueza, pero es que la riqueza y la apropiación se produce en una forma de sociedad, ¿no? El segundo punto que dice él es protección de lo adquirido, etcétera, que es el segundo punto que decía, ¿no? O sea, recuerden aquí, uno es la propiedad y segundo, su protección por medio de la justicia, la policía. Entonces él comenta sobre eso, la protección de lo adquirido. Dice, cuando se reducen estas trivialidades a su contenido real, estas se expresan más de lo que saben sus predicadores. A saber, toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc. Entonces luego dice, a los economistas burgueses les parece que con la policía moderna la producción funciona mejor que, por ejemplo, aplicando el derecho del más fuerte. Olvidan solamente que el derecho del más fuerte es también un derecho y que este derecho del más fuerte se perpetúa bajo otra forma en su estado de derecho, ¿no? Un poco lo que yo mencionaba como tercer punto es a propósito justamente de las formas jurídicas, de las instituciones jurídicas que sirven para una forma de dominación, instituciones jurídicas que responden también a una forma de producción, ¿sí? A una forma de producción, ¿no? Entonces uno lo que ve, por ejemplo, con el derecho es la manera como a partir de la ley, en la ley, por ejemplo, se establece la propiedad privada, se establece la renta, se establece, digamos, las condiciones de esa forma de producción, ¿sí? Y unas reglas. Uno podría pensar que esas reglas que están allí, pues son anteriores, podría pensar alguien, o anteriores a esa forma de producción, o que son neutrales. Pero lo que Marx está mostrando es que esas formas justamente de producción y esa dominación que se tiene en esa forma de producción, pues produce una forma jurídica, un Estado de Derecho, pero que ese Estado de Derecho no es otra cosa que enmascara el derecho del más fuerte, es decir, de la clase dominante.
Y para resumir lo que ya nos leyó la compañera, pues este párrafo final dice: para resumir, todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales, pero las llamadas condiciones generales de toda producción no son más que esos momentos abstractos que no permiten comprender ningún nivel histórico concreto de la producción. Entonces, efectivamente hay que ir a la producción, sí, pero no como los economistas clásicos que por partir de premisas atomistas y ahistóricas impiden ver lo concreto que tiene cada forma de producción. Bueno, eso es lo que querría yo resaltar de esta primera parte. Y bueno, no sé si hay algún comentario más. Sí, creo que entonces nos queda la segunda parte que la hace Sheila, ¿no? La próxima sesión, el día jueves, ¿verdad? Yo tampoco puedo el día martes. Sí, este martes no voy a poder. El jueves seguiríamos entonces con esta parte y como ustedes ven, pues lo que sigue allí de los Grundrisse ya lo hemos visto porque el tercer punto es el tercer punto que ya nos había presentado Jeffer, ¿sí? Que tiene que ver con el método de la economía política, y el cuarto punto que también Jeffer nos había presentado, que tiene que ver con el arte, ¿sí? Los medios de producción y las formas jurídicas, las relaciones familiares. Eso nos lo había presentado Jeffer, pero había quedado por discutir. Entonces yo lo que creo es que después de la presentación de Sheila podríamos discutir el tercero y cuarto, que ya fue presentado por Jeffer, ¿sí? Sobre todo la última parte que tiene que ver con el arte y que nos interesa volver a reflexionar sobre ello. Pero eso sería entonces el próximo jueves. ¿De acuerdo? Sí, profe, muy bien, de acuerdo. Vale, compañeros, compañeras, entonces dejamos allí. Buen día a todos y todas y bueno, un abrazo. Nos vemos entonces. Chao. Gracias, profe. Vale, profe, gracias. Gracias a Hasta todos. luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Que tengan buen día. Hasta luego.